nombre es Iván Echeverría, residente de cirugía general. El día de hoy vamos a hablar de pólipos del colon, su valoración y manejo. Agradecer a la doctora Catherine Lopera, que es mi asesora en esta charla. Entonces, iniciamos hablando de la epidemiología del cáncer colorectal. Es importante hablar de ello en este tema. Este cáncer representa aproximadamente el 10% de todos los tumores a nivel mundial. Tiene una incidencia que es mayor en los hombres, 25% más, y representa aproximadamente 600,000 muertes al año a nivel mundial. Es la cuarta causa de muerte por cáncer en el mundo. Se va a ver en edades avanzadas, el 70% de estos pacientes se van a presentar en edades mayores a 65 años, y es raro en pacientes jóvenes o en edades menores de 40 años. El 98% de estos cánceres van a ser adenocarcinoma. Y acá hablando de la epidemiología en Colombia, va a ser en incidencia el tercer cáncer, luego del de mama y del de próstata. Y en cuanto a mortalidad, también está en los primeros tres, estaría en el tercer puesto en mortalidad, luego del cáncer de estómago y de pulmón. En cuanto a los factores de riesgo, pues hay varios factores de riesgo como el alcoholismo, fumar, la obesidad, el consumo de carnes rojas, alimentos procesados, pero el factor de riesgo principal va a ser la edad. Ya hablando pues de los pólipos, su definición son crecimientos o protuberancias a partir de la luz colónica encima de la mucosa del colon. Y tienen dos tipos histológicos precursores directos del cáncer colorectal, que van a ser los adenomas convencionales y los pólipos cerrados. Hablando brevemente de la anatomía, pues el colon tiene varias capas que son importantes para mencionar en esta charla. De adentro hacia afuera, entonces va a estar la mucosa, que va a tener una lámina propia y una muscular de la mucosa. Luego está la submucosa, que ya vamos a hablar más a profundidad porque es su importancia en este tema. Luego la muscular propia y más externa la serosa. En cuanto a la asociación genética del cáncer colorectal, el 70% del cáncer colorectal va a ser esporádico, o sea, que ocurre al azar, y el 25% debido a historia familiar de cáncer. Los propiamente hereditarios son alrededor del 5%, del 2 al 4% va a ser el cáncer colorectal hereditario no polipósico o síndrome de Lynch, y el 1% la poliposis adenomatosa familiar. Este cáncer esporádico, el 75% va a venir de adenomas y el 25% de pólipos cerrados. Entonces es importante saber la secuencia adenoma-carcinoma, porque del cáncer esporádico va del 75% al 90% van a venir de adenomas, y esta es su secuencia. Vemos en las imágenes por colonoscopia, primero el colon normal, luego el adenoma que va creciendo y luego va a terminar siendo un cáncer. Esto ocurre entre 5 a 20 años, por eso el seguimiento va a ser cada 10 años. Entonces, ¿qué son adenomas? Un adenoma son agrupaciones epiteliales de glándulas que son displásicas. Estas tienen un potencial maligno y este va a estar dado por la histopatología y por su tamaño. Entonces, los vellosos tienen un mayor riesgo de malignidad del 10 al 18%, tubulovellosos del 6 al 8% y tubulares del 2 al 3%. En cuanto al tamaño, menor a 5 milímetros, ninguno va a tener riesgo de malignidad, y de 2.6 a 3.5 centímetros, un riesgo de malignidad mayor a 40%, ya grandes mayor a 3.5 centímetros tienen una malignidad de hasta el 75%. Vemos acá en la imagen que primero empieza pequeño, benigno, y cuando ya es muy grande hay un mayor riesgo de que en ese adenoma haya células cancerígenas. Entonces, ya hablando de los diferentes tipos de pólipos, están los hiperplásicos. Estos son pequeños, representan hasta el 30% de los pólipos. Estos son menores de 5 milímetros, y es importante saber que no se asocian a malignidad. Por eso cuando revisemos los resultados, si nos reportan un hiperplásico, vamos a ver que son de bajo riesgo. Estos se presentan mayormente en el colon distal o en el recto sigmoide, y su histopatología es solo hiperplasia.
Ya hablando de los pólipos cerrados, hay dos tipos importantes que son las lesiones cerradas sésiles, también se encuentra en el término adenoma cerrados sésiles. Estos son más grandes que los hiperplásicos, estos sí se asocian a malignidad y se distinguen de ellos en la histopatología porque acá sí va a haber una distinción de las criptas. Este es sobre todo del colon derecho y también por eso se diferencian de los hiperplásicos. Otra variante de los pólipos cerrados, estos son los adenomas cerrados tradicionales, estos son menos frecuentes, menos del 1%, también se van a presentar en el colon distal y tienen un aspecto macroscópico, ellos lo llaman como de una piña que vemos acá en la imagen, histológicamente también se diferencian, tienen núcleos alargados y las criptas se van a ver ectópicas. Hablando brevemente pues, de la poliposis adenomatosa familiar, esta representa menos del 1% de los cánceres colorectales en Estados Unidos y tiene dos variantes importantes, la clásica y la leve o atenuada. Entonces, ¿esto qué va a hacer? La clásica van a ser más de 100 pólipos adenomatosos, se presenta en pacientes jóvenes alrededor de segunda, tercera década de la vida y estos pacientes, si no son tratados, van a evolucionar el 100% de ellos a cáncer colorectal. Ya en la variante atenuada, que son más de 10 adenomas, pero menos de 100, estos pacientes aproximadamente el 80% van a tener cáncer colorectal a los 56 años. Acá vemos la comparación del riesgo de cáncer en la población general y en la poliposis adenomatosa familiar. Por eso estos pacientes, la mayoría va a terminar en cirugía. Acá, para ver en sus dos variantes, en la variante atenuada y en la variante clásica, en la atenuada, los pacientes van a ir cuando se indique cirugía, una colectomía total con preservación del recto, entonces se haría una anastomosis iliorectal. Y en la variante clásica, una cirugía más grande, una proctocolectomía total, se va a resecar también el recto y se va a hacer una bolsa ileal, un neorrecto con el ilio. Y es muy importante tener en cuenta que eso a veces se desconoce, que a pesar de que los pacientes vayan a la cirugía, el seguimiento endoscópico sigue siendo estricto y pueden recaer. Esta imagen para mostrarle el progreso del adenoma hasta volverse un cáncer invasor, se va a considerar un T1 o cáncer invasor cuando invade la submucosa. Ya vamos a ver la importancia de esto. Entonces, ¿por qué la submucosa? Porque en la submucosa van a estar los vasos linfáticos, entonces cuando ya invade la submucosa va a tener posibilidad de diseminación linfática y metástasis. Y hablando pues del diagnóstico, vamos a mostrar las pruebas diagnósticas del colon por enema, que ya no se usa. ¿Por qué? Porque tiene una sensibilidad de especificidad muy baja para pólipos de mayor a 1 centímetro, entonces diagnostica lesiones ya avanzadas y no hay beneficio terapéutico. No se puede usar como prueba de tamización y no ha demostrado disminuir la incidencia ni disminuir mortalidad. Y si es positivo, igual el paciente deberá ir a colonoscopia. Está también la colonografía por TAC. Esta sí tiene una alta sensibilidad y especificidad en pólipos mayores a 1 centímetro. Cuando ya son más pequeños, disminuye su sensibilidad y no identifica lesiones menores a 5 milímetros o iguales a ella. Tiene un alto costo. Si es positiva, igual el paciente tiene que ir a colonoscopia. Y otra cosa que es importante saber es que igual requiere preparación colónica, igual que la colonoscopia. En cuanto a la colonoscopia, este es el gol estándar, es diagnóstica y terapéutica. En Colombia se inicia la tamización con ella a los 50 años y se hace cada 10 años. Tiene una alta sensibilidad y especificidad. ¿Qué problema tiene ella? Que empieza a tener un porcentaje alto de falsos negativos si no hay una preparación colónica óptima. Por eso es importante llevar al paciente bien preparado al estudio. Y está demostrado que disminuye la mortalidad en un 68% y la incidencia de este cáncer en un 43 al 56%. La sangre oculta en materia fecal es otro estudio que podemos usar como tamización. La prueba inmunoquímica, que esta tiene unos anticuerpos que reaccionan a la globina, es específica
hacia la sangre del colon. Esto disminuye sus falsos positivos y tiene una precisión diagnóstica hasta el 95%, cuando se compara con la sangre oculta en materia fecal convencional. Disminuye también cuando se hace cada año la incidencia de este cáncer colorectal y la mortalidad en menor proporción que la colonoscopia, pero también ha demostrado disminuir esto. Y, por ejemplo, es la que usan en Japón. Ellos inician la tamización a partir de los 40 años con esta prueba cada año. Si es positiva, llevan al paciente a colonoscopia. Entonces, ¿por qué es importante la tamización? Es el único cáncer en que la tamización ha demostrado disminuir su mortalidad. Sin embargo, a pesar de esto, en países desarrollados como Estados Unidos, hasta el 33% de los pacientes no se han realizado el screening cuando está indicado hacérselo. Y el 46 al 63% de las muertes por cáncer colorectal son por no realizar este screening. Acá vemos el riesgo de cáncer colorectal de la población general, ya cuando tienen historia familiar que sube hasta el 15-20%, en enfermedad inflamatoria puede subir hasta el 40%, en el carcinoma hereditario no polipósico hasta el 80%, y en la poliposis adenomatosa familiar, lo que decíamos, más del 95% de riesgo. Acá, para mostrarle cuando hay historia familiar, cuando no tenemos historia familiar, el riesgo normal, si tenemos más de un familiar con cáncer colorectal, se aumenta 4 veces ese riesgo, o si tenemos un familiar con cáncer colorectal joven, menor a 45 años, más de 3 veces aumenta el riesgo. Entonces, es importante la detección temprana. ¿Por qué? Los adenomas de más de 1 centímetro tienen probabilidad de 10% de que van a progresar a terminar en cáncer en ese periodo de 10 años, y cuando resecamos ese pólipo con la polipectomía en el estudio, vamos a hacer que por lo menos ese pólipo ya no se va a volver cáncer. Acá para mostrarles, acá en Colombia la tamización empieza a los 50 años, pero hay estudios que han mostrado que entre los 45 y los 50 años la curva es más ascendente y el riesgo anual es mayor que luego de los 50 años. Por eso en otros países se inicia antes. Esta tabla también para mostrar los estudios de screening, la prueba inmunoquímica, la colonografía por TAG y la colonoscopia, cuando se inician a los 45 años, tienen un número mayor de años de vida libres de cáncer. Por eso también en otros países inician previamente. ¿Qué se hace en Colombia? Entonces, pacientes sin factores de riesgo a partir de los 50 años, inicia la tamización. Entonces, los pacientes de riesgo promedio inician a los 50 años. ¿Con qué pruebas? Colonoscopia cada 10 años o prueba inmunoquímica en materia fecal cada 2 años. Son pacientes que no tengan historia familiar, genética o que no tengan enfermedad inflamatoria intestinal. El riesgo moderado se va a hacer, esos pacientes van a ir a colonoscopia cada 5 años, inician a los 40 años o 10 años antes del familiar que ha tenido cáncer colorectal, cuando tienen esta historia familiar. Entonces eso es riesgo moderado. ¿Quiénes son los de riesgo alto? Los pacientes con antecedentes de poliposis adenomatosa familiar. Estos pacientes inician a edades tempranas, a partir de los 12-15 años, con colonoscopia anual hasta los 35 años. Luego de los 35 años, cada 5 años. Y los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal son otro grupo. Esto se toma cuando la enfermedad está controlada, se les hace en la colonoscopia, ven, se estadifica el riesgo. Si es de bajo riesgo, lo que se encuentra en esa colonoscopia van a ir cada 5 años, intermedio 3 años y alto riesgo cada año. Es importante saber que deben estar controlados, porque si no están controlados, pues va a ser más frecuente las colonoscopias. Entonces, ¿cómo se va a estratificar el riesgo cuando hagamos la colonoscopia? Con la histología del pólipo, el número, el tamaño y su ubicación. Entonces hay que tener en cuenta que estos seguimientos se va a hacer basado a una colonoscopia que se realizó adecuadamente, o sea, que canule el ciego, que detecte pólipos de alrededor de 5 milímetros, que tenga una adecuada preparación y que tenga, eso lo describen, que tenga el colonoscopista una buena ADR, que es el ratio de detección de adenomas, que quiere decir que en todas las colonoscopias que ha hecho se saca un porcentaje en cuáles ha detectado adenomas,
y este porcentaje o ratio de detección de adenomas debe ser mayor al 25%. Entonces, ya hablando pues de los pólipos malignos, es un subgrupo de cáncer colorectal cuando ya están resecados endoscópicamente y detectan que tienen un foco de carcinoma en la patología o que invaden la submucosa sin invadir la muscular propia, o sea que son uno en la clasificación TNM. Representan hasta el 12% de los pólipos resecados y es la forma más temprana de cáncer colorectal clínicamente significativo. Entonces ya hablamos por qué la invasión submucosa, por la capacidad de invasión linfática y metástasis. Entonces, ¿cómo se hará el manejo? Según el riesgo de diseminación y según necesidad de que haya una resección oncológica, que ya vamos a decir cuándo está indicada. Entonces, luego de la colonoscopia, los pacientes que no se le encuentra adenoma tienen el riesgo de la población general alrededor del 4%. Hay otros pacientes de bajo riesgo, adenomas de bajo riesgo, que sean 1 o 2 adenomas pequeños menor a 1 centímetro, y los de alto riesgo son los que tengan más de 3 o más adenomas o un adenoma de gran tamaño mayor a 1 centímetro o que en la histopatología sea túbulo velloso o velloso, que ya dijimos que tienen más riesgo de cáncer, o que tenga una displasia de alto grado. Entonces, ¿cómo se va a hacer la clasificación? Acá les voy a mostrar unas clasificaciones endoscópicas que son importantes de conocer cuando veamos los reportes. Entonces, esta es la NAI, se hace con cromoendoscopia y va a dividir los pacientes en 3 grupos. El grupo 3 va a ser el que es con los hallazgos del color del pólipo de sus vasos y el patrón de la superficie, va a indicar que es sugestivo o de un pólipo hiperplásico que va a ser benigno el 1, el 2 un adenoma y el 3 un cáncer invasor. Está también la clasificación de París, que va a ser según la morfología del pólipo. Los más benignos son los de tipo polipoide, los planos son los tipo 2 y los excavados ulcerados los mayor riesgo de malignidad. Eso es por su morfología. Y esto que nos dice que hay mayor riesgo de invasión submucosa. Entonces, acá, según la clasificación de París, acá para traerles, entonces, si son pequeños y son pediculados, menor a 2 centímetros, el riesgo aproximado de invasión submucosa es de menor al 2%. Ya cuando es tipo 3, o sea, ulcerados, aplanados y son de gran tamaño, el riesgo de invasión submucosa eleva hasta casi el 90%. Otra de las clasificaciones es la de Kudo. Esta es una clasificación que usa el patrón de las criptas. Entonces, lo más benigno son las criptas normales, que son redondeadas, o los hiperplásicos, que son las mismas criptas normales, pero más grandes. Y lo más maligno, ya que nos dice que hay un cáncer intramucoso o submucoso cuando las criptas son irregulares o no son reconocibles, como estos patrones que vienen acá. Y es importante saberlo porque estos pacientes van a ir o a resecciones endoscópicas avanzadas o a cirugía oncológica. Entonces, ¿cuáles son las técnicas de resección endoscópica? Está la convencional, que es la polipectomía con asa fría o asa caliente. Está indicada en los pólipos de 3 milímetros a 2 centímetros, que sean pediculados o sésiles y que no tengan signos con las clasificaciones endoscópicas que les mostré de que vayan a tener invasión submucosa. Ya las más avanzadas, que son la resección endoscópica de la mucosa, esta está indicada en pólipos grandes mayores a 2 centímetros, que sean planos o sésiles, pero que no tengan signos de invasión profunda de la submucosa. Entonces, lo que se hace es inyectar líquido en la capa submucosa, levantar ese pólipo y succionarlo con el endoscopio, se le pone una banda, ya queda como un pólipo más fácil de resecar con el asa y queda así el resultado final. Y lo más avanzado que se tiene vía endoscópica es la disección endoscópica de la submucosa. Esto va a estar indicado cuando, por esas clasificaciones que vimos, hay sospecha de invasión submucosa o pólipos muy grandes que sean técnicamente difíciles de remover. Lo que se hace también es inyectar la capa submucosa, levantar ese pólipo y se va a hacer una disección con un bisturí endoscópico. Entonces, esta es una tabla para resumir qué se va a hacer con esos pólipos. Entonces, lo importante de las clasificaciones que le mostré, la NICE, la CUDO,
o la de París, si tiene la clasificación más alta, o sea, son signos de que tenga invasión submucosa. Si este paciente tiene esos signos de invasión submucosa, se le debería hacer es una biopsia y también un tatuaje de a 3 centímetros de distancia, o sea, una marcación, porque probablemente si este paciente en la biopsia tiene un cáncer invasivo, va a requerir cirugía y por eso es necesaria la marcación. También está escrito que hay endoscopistas con mucha experiencia que a estos pacientes le hacen una resección avanzada como las que les mostré, pero ya dependerá del reporte si tiene márgenes positivos o no, si finalmente va a requerir una cirugía oncológica. Entonces, los pacientes que no tengan esto, pero que tengan riesgo de una invasión submucosa superficial, estos deberemos derivarlos a un endoscopista con mucha experiencia para que haga uno de estos tipos de resecciones avanzadas. Cuando no tenemos ninguno de estos riesgos, o sea, un pólipo normal, el paciente va a ir a resecciones convencionales de estos pólipos. Entonces, ¿qué se va a hacer luego de la polipectomía? Cuando ya tengamos el resultado del número de pólipos, su histología, hay muchas guías de qué hacer luego de esto. Esta es una tabla que resume todo. Entonces, se va a ir en bajo riesgo, moderado o alto. El bajo riesgo, cuando haya 1 o 2 adenomas pequeños menor a 1 centímetro o 3 a 4, pero que sean menores de 1 centímetro. Cuando son solo 2, se hace el seguimiento a lo convencional, que serían 10 años. Si tiene más de 2, o sea, 3 o 4, pero son pequeños, se puede hacer el seguimiento a los 5 años. Ya cuando hay un riesgo moderado, o sea, que haya de 5 a 10 adenomas pequeños, o que haya un adenoma de gran tamaño mayor a 1 centímetro, o que reporte un alto grado de displasia, o que una histología vellosa, que ya sabemos que estos son mayor riesgo de invasión, debería ir a un seguimiento a los 3 años. Ya los de mayor riesgo, ¿cuáles son? Los que nos reporten más de 10 adenomas. Estos pacientes deben ir a una colonoscopia en 1 año e incluso recomiendan hacerle pruebas genéticas para poliposis adenomatosa familiar. También, cuando se hizo una resección de un pólipo de gran tamaño, o sea, mayor a 2 centímetros, pero que no fue en bloque, sino por partes, estos pacientes deberían ir a una colonoscopia de control a los 6 meses. Otras cosas a tener en cuenta. Si se resecó, en la patología sale que es un cáncer colorectal T1, debería ir a revisión sí o sí al año, y si sale normal, luego a los 3 años, luego a los 5 años. Otras cosas a tener en cuenta, si la colonoscopia fue incompleta, por eso tenemos que ver bien el informe. Si la colonoscopia, la preparación fue inadecuada o nos reportan que se hizo una resección incompleta del pólipo, hay que tener muy en cuenta esto porque vamos a tener que mandar a repetir esa colonoscopia por lo menos a los 6 meses. Otra de las clasificaciones histológicas que es importante conocer, ya vamos a ver por qué, es la de Kikuchi, que es para los pólipos sésiles. Esto saber que se divide en 3 grupos, dependiendo del grado de invasión de la submucosa. En el más profundo va a ser el 3, y este tiene un riesgo de metástasis ganglionar hasta el 25%. ¿Por qué es importante saber eso? Porque ya si sabemos que tiene riesgo de que ya esté con ganglios, entonces, a pesar de que hagamos un manejo endoscópico avanzado, el paciente posiblemente lo que va a requerir es cirugía oncológica con resección ganglionar. Otra de las clasificaciones, porque esta ya es de los pólipos pediculados, es la de Haggis, pero también es de lo mismo. Va a decirnos el riesgo de metástasis ganglionar también por el riesgo de invasión en la submucosa. Ya el tipo 4 es cuando ya invade la submucosa debajo del tallo de este pólipo pediculado, pero que no ha llegado a la muscular propia. Entonces, también tienen riesgo hasta del 30% de metástasis ganglionar. Quiere decir que no nos va a servir un manejo endoscópico, sino que va a requerir cirugía. Entonces, cuando tengamos la patología, van a haber unos factores, unas características de alto riesgo. Ese que les dije, Haggis 3, el de Kikuchi 3, Haggis 4, Kikuchi 3, cuando haya una invasión submucosa de más de 1 milímetro, cuando en la biopsia se reporte que ya hay invasión linfovascular o que sea un pólipo de alto grado, pobremente diferenciado, que haya márgenes positivos en la resección, todo esto son características de alto riesgo y tenemos que tenerlas en cuenta porque tienen riesgo de cáncer residual, de recurrencia, o sea que van a tener indicación de cirugía para disminuir
que el paciente tenga una recurrencia. Entonces, acá para resumir esto, esta es una tabla propuesta por la Sociedad de Gran Bretaña de Coloproctología que toma en cuenta eso que les mencioné, los márgenes, la clasificación de Kikuchi y de Hayes, la diferenciación y la invasión linfovascular. Con esto les da un puntaje, tomamos todos estos puntos y los vamos a dividir a los pacientes según su riesgo. Los que no tienen nada de esto, riesgo menor al 3% de recurrencia, o sea, seguimiento de rutina. Ya cuando tenemos varias de estas que nos dé alto riesgo, o sea, mayor al 20% de riesgo de recurrencia, el paciente lo que se recomienda es que vaya a cirugía. Acá ya para resumir todo lo que hablamos, entonces, cuando hacemos la colonoscopia, ¿qué es lo primero que hay que ver? Si esos pólipos que encontramos son completamente resecables por endoscopia. Si no lo es, el paciente debe ir a biopsia y según esa biopsia ver si tiene características de alto riesgo, las que le mencioné, para nosotros saber definir si entonces este paciente lo que necesita es una resección quirúrgica. Si es completamente resecable por vía endoscópica, ya sea por los métodos convencionales o avanzados, ya luego de la resección también vamos a revisar esa patología, esos factores de riesgo de que si tiene márgenes positivos, su diferenciación, la invasión. Entonces, esto es lo que nos va a dar. Si el paciente tiene bajo riesgo, como lo mencionamos, va a ir a seguimiento. Si tiene alto riesgo, va a requerir cirugía. Entonces, para concluir, ¿qué es importante llevarnos de esa charla? Que el cáncer colorectal es prevenible, que los pólipos del colon son la lesión precursora de este cáncer y que la detección y la resección de estos pólipos mediante endoscopia es la piedra angular para reducir la incidencia y la mortalidad por este cáncer. Y que nosotros tenemos que tener claridad sobre esas características de alto riesgo para definir si el paciente va a requerir un manejo quirúrgico oncológico. Muchas gracias.